Estos monumentos, hermanos, son rocas, son demarcaciones que ponen límites, ¿ya? De un territorio con otro, ¿ya? Un ejemplo de esto nosotros lo podemos ver en Japón. Para el terremoto de Japón, el reciente que fue hace poquitos años atrás, habían demarcaciones, ¿ya? Había muchas demarcaciones en los cerros de la gente antigua que vivió en Japón. No de los que están ahora, sino gente que vivió muchos años atrás, 600 años atrás. Habían demarcaciones, ¿por qué? Porque hasta ahí ya había llegado un tsunami a Japón ya a esa altura. ¿Qué pasó? Los ingenieros nuevos, los profesionales, los estudiosos, los científicos, ¿qué hicieron? Esto no tiene nada que ver. Nosotros vamos a poner nuestra tecnología, vamos a tener nuestros ingenieros y vamos a ir más allá. Y llegaron hasta las orillas del mar. Cuento corto, vino el terremoto de Japón. Las construcciones, edificios que hicieron todos esos ingenieros quedaron bajo el agua por el tsunami que después vino y que ¿saben hasta dónde llegó el tsunami? Hasta esas demarcaciones, hasta esos linderos. Habían sido advertidos, pero ¿qué hicieron ellos? Hicieron caso omiso a esa demarcación y pasaron los límites, los traspasaron confiando en sus estudios, confiando en su ingeniería, confiando en ellos mismos. Sus padres, los antiguos japoneses, les habían advertido, había habido ya un tsunami y llegó hasta acá. No construyan más allá, porque si no va a venir un desastre. ¿Qué pasó? Hubo un desastre. Miles y miles de japoneses murieron en ese terremoto. ¿Por qué? Porque estaban fuera de los límites establecidos por sus padres. ¿Qué quiere decir eso? Que bíblicamente, hermanos, nosotros, si transgredimos los límites que Dios estableció a través de su palabra, la Biblia, nuestra vida puede y va a pasar un desastre. Por eso el Señor demarca y pone límites al hombre incrédulo y al hombre creyente. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 19, versículo 14. Dice la palabra de Dios: en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Aquí el Señor le está hablando al pueblo de Israel, que no traspasara los límites que ya habían sido establecidos de un territorio a otro en el pueblo judío. 27:17 de Deuteronomios. 27:17. Además agrega el Señor: maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo, amén. Y dirá todo el pueblo, amén. ¿Y qué decía el Señor? Era maldito la persona que traspasara el límite o agrandara un límite o lo redujera el del prójimo. Era rechazado por parte de Dios. Desde el principio, Dios estableció límites a la humanidad y a su creación. Vamos a ir a Job, capítulo 38. Job 38, versículos del 8 al 11, dice la palabra de Dios. Job 38, versículos del 8 al 11. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos, y le dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas.
¿quién le puso límites al mar? Según la palabra de Dios fue Dios. Dios fue el que puso límites al mar. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor le habría puesto límites al mar? Venía su creación, hermanos. ¿Y quién era su creación? Nosotros, el hombre. ¿Y el hombre podía vivir en agua? No. Tenemos agua en nuestro cuerpo, 70%, pero no podemos vivir en el agua. Nos ahogamos. Desastre para nosotros. ¿Qué hizo el Señor? Desde la creación, Él nos empieza a proteger. Y se preocupa de su creación, que va a ser el hombre. Y ya empieza a ordenar su creación en base al hombre, a su creación perfecta que hace el hombre. ¿Y qué hace? Le pone límites al mar. Hasta aquí vas a llegar. Porque yo tengo mi creación preparada para la parte terrestre. Y descubre la parte terrestre. Génesis capítulo 2, versículo 15. ¿Qué límites le pone al hombre? Dice la palabra de Dios, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo que todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué hizo el hombre? Comió. Desobedeció, como aprendíamos en la clase escuela dominical con el hermano David. El hombre quiere hacer las cosas a su pinta y a su manera y no quiere obedecer a lo que Dios estableció en su palabra. Es más fácil acomodar las cosas a nuestra pinta, a nuestra manera, que hacerle caso a la palabra de Dios como Dios lo quiere y lo ordena. ¿Y qué hizo el hombre? No, comió. ¿Y qué pasó con él? Dice la palabra de Dios, desastre. Murió físicamente y espiritualmente, hermanos. Desde ese momento el hombre es pecador, desde ese momento el hombre muere espiritualmente, desde ese momento el hombre está separado de Dios para siempre. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Por qué? Por traspasar los límites que Dios estableció. No comas de ese árbol. ¿Qué hace el hombre? Comió. Desobedeció, traspasó los límites. ¿Por qué Dios no quería que comiese ese árbol? Porque quería protegerlo, cuidarlo. ¿De qué? De esta muerte, en que hoy el hombre tiene una muerte eterna y para siempre en un lago de fuego, dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos. Estamos fuera. Si tú eres pecador, dice la palabra de Dios, estás fuera de la voluntad de Dios, estás fuera de la gloria de Dios, estás fuera del lugar de Dios. ¿Por qué? Porque hay pecado en nuestra vida, por causa del hombre, por causa de nuestra desobediencia y por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que hemos podido encontrar? Desastre, hermanos. Cada vez que Dios estableció un límite y el hombre los transgrede, hay desastre. Cada vez que puso un lindero, ¿qué pasó con el hombre que hizo? Desastre. Consecuencia desastrosa para el hombre, hermano. Y eso es lo que necesitamos entender, hermanos, que salirnos de la voluntad de Dios o hacer las cosas en el nombre de Dios, pero la pinta de uno es grave y va a traer consecuencias malas para tu vida y para mi vida si también lo hago. Yo no estoy exento en ninguna manera, soy pecador igual que ustedes. Vamos a ir a Isaías capítulo 25.
Isaías capítulo 25, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, hablando el profeta Isaías. Los consejos antiguos de Dios son verdad y firmeza. Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice la palabra de Dios: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿Dónde no iban a andar? En las sendas antiguas. Al hombre desde la antigüedad no le ha gustado andar en los caminos de Dios, en los caminos antiguos. Esta palabra es antiguísima, hermanos. Pero es muy actual y muy real. Y es verdad y firmeza, como lo decía el profeta Isaías. ¿Y cuántas veces nosotros desechamos las cosas antiguas? ¿Cuántas veces desechamos a nuestros padres? Porque estos son viejos anticuados. O a nuestros abuelos. No tiene idea. No saben usar ni un computador, ni un celular. Sin embargo, ellos tienen toda la vida que nosotros no tenemos. Toda la experiencia que tú no la tienes. Pero sin embargo, los desechamos. ¿Por qué? Porque son objetos para nosotros antiguos. Ya no sirven. De hecho, en la sociedad chilena, el jubilado pasa penurias y penumbras. ¿Por qué? Porque no se le da el valor a la tercera edad. Y aquí, hermanos, en nuestra iglesia, yo no sé si le damos el valor que se merece a los ancianos en nuestra iglesia. Ellos tendrán que responderme. Y yo no sé si le damos el honor o el lugar que le pertenece a ellos. Y yo siempre me he rodeado de gente antigua, hermanos, desde mi juventud. No sé, Dios siempre me puso gente con mucha experiencia y gente de 50, 60, 70 años hacia arriba. Y yo siempre lo respeté mucho, porque es lo que yo aprendí de mis papás. Y ahora mis papás son viejitos y los respeto y los honro. Aunque mi mamá no me ve, no está ciega, pero yo igual la honro y la respeto. Porque es mi deber y es lo que yo aprendí de ellos. Y cada anciano merece un respeto de parte de nosotros, sobre todo los hijos, de no olvidarnos de ellos. Porque es muy fácil olvidarnos de las cosas antiguas y de nuestros antepasados. Israel no quería andar en los caminos de Dios, en las sendas antiguas. Por eso traspasa los límites. Veamos lo que dice Jeremías capítulo 10, versículo 23. Jeremías 10, de 2 y 3, perdón, le faltaba el guión. Jeremías 10, 2 y 3. Dice la palabra de Dios: Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño de bosque cortaron, obra de manos, artífice con buril. El Señor escogió a su pueblo Israel para que lo adorase Él y le enseñó sus leyes y estatutos a ellos. No a las demás naciones, sino a su pueblo escogido. Y a Él se les presentaba, y a ellos los animaba, y a ellos los protegía.
para que fuesen luz a cualquier extranjero que quisiera adoptar el judaísmo. Pero Israel no quería obedecer los linderos establecidos por el Señor. Y dice la palabra de Dios que empezó a adoptar costumbres de afuera, que hoy sería costumbres del mundo para un creyente. Costumbres que Dios no permitía y abominaba y rechazaba, pero que para las otras naciones eran costumbres normales y que para ellos no era pecado. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Pero nosotros tenemos una gran diferencia. Conocemos al Señor. O sea, supuestamente conocemos al Señor. Y debiera haber una diferencia entre el mundo y un creyente. Pero muchas veces en las iglesias no se ve. No se ve esa diferencia. Porque sutilmente hemos adoptado costumbres del mundo. Y las hemos adornado, las hemos adaptado a la iglesia. Hermanos, es grave. A veces nosotros como matrimonio hemos adoptado cosas de la tele, del checopete, imagínense. O cualquier otra cosa, o música, y las adaptamos. ¿Para qué? Para atraer gente. ¿Para qué? Para que se entretengan. ¿Para qué? Para que no se aburran. Para que más o menos se sientan más o menos en su lugar. Y muchas veces yo apoyé eso. Fui el primero en apoyar eso. Y por eso este mensaje primero fue para mí, hermanos. Toda esta enseñanza primero la absorbo yo y es para mí. Y yo no sé si tú la vas a tomar. Porque hay a mí me quedó muy una ilustración, me quedó muy grabada en mi mente, una ilustración que yo escuché. Que la mantequilla ante el sol se derrite pero totalmente. Pero el ladrillo ante el sol se endurece aún más. Y así hay corazones, afuera en el mundo y en las iglesias. Corazones blandos, como la mantequilla, que se derriten ante el sol de justicia, que es el Señor Jesucristo, ante su palabra. Y hay corazones duros, como el ladrillo, que ante más sol, más palabra de Dios, más duros se oponen al Evangelio. Y yo no sé cuál será tu corazón, no sé cuál va a ser tu reacción. Yo en el campamento le decía a los hermanos cuando comencé a predicar, muchos me van aquí a tirar piedras, a lo mejor muchos me van a rechazar. Y de hecho, cuando yo terminé este mensaje, hermano, en el campamento, como testimonio personal, a mí me vino un gran pesar que yo pensé que a lo mejor le hice daño al hermano, a lo mejor hablé de más, a lo mejor desanimé hasta al hermano, y empezaron las dudas, hermanos, porque nunca a veces predicamos la palabra de Dios como se debe predicar. Y las hacemos a un lado y tratamos de evitar muchas cosas para no tener enfrentamiento con los hermanos. Pero Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, predica la palabra. Y yo me acuerdo de un testimonio de John MacArthur, un actual predicador, que él le dijo a su papá, papá, yo siento el llamado del Señor, cuando él comenzó su ministerio. Y el papá le regaló una Biblia y le puso casi 2 palabras, predica la palabra. Solamente eso, predica la palabra. Y a eso él dice que se ha dedicado, a predicar solamente la palabra y a no salirnos, ni a meter nuestros comentarios agregados. Israel, hermanos, adopta costumbres extranjeras que Dios no le había permitido. Y
Desobedecieron, como escuchamos en la clase de David. Desobedecer. ¿Y qué pasó con eso? Vinieron consecuencias que el Señor no quería para Israel, para su pueblo, pero que ellos escogieron. Porque no le quisieron hacer caso a estos consejos antiguos. Isaías capítulo 30, versículos del 1 al 2. Y una de las primeras consecuencias que vemos cuando nos apartamos y hacemos las cosas a nuestra pinta y no en base a los límites que Dios estableció a través de su palabra, es esta. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto, que es cuadro del mundo, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Una de las cosas que uno puede analizar a un creyente que es maduro en la palabra de Dios, hermano, es cuando un creyente maduro, cuando tiene problemas y tribulaciones, o siente un desprecio de algún hermano, o cualquier cosa, ¿sabes lo que hace? ¿A quién acude? Acude a la palabra de Dios. Acude al Señor en primer lugar y se somete a ella. Pero un creyente que no es maduro, ¿qué hace? Busca al hermano, busca la radio, busca el consejo de acá, de allá, o a veces de afuera, o de un vecino, o de un pariente. Pero bajan a Egipto a pedir consejo. Y no de mí, dice el Señor. Hermanos, aquí está todo el consejo que tú necesitas para no exceder los límites, para tomar decisiones correctas. Como decía Pablo, hay muchas cosas que me son permitidas, pero no todas me convienen. Y para eso el Señor nos dejó su palabra, para que un creyente pueda guiarse en base a este modelo bíblico, y no en base a nuestros propios principios, a nuestras propias costumbres que podamos tener como iglesia o como personas. Israel confía en sus propios consejos, aparte de Dios, no quiere consejo de Dios, consecuencia de traspasar sus límites, de desobedecerlo y adoptar costumbres extranjeras. Hace caso omiso a la palabra de Dios, al consejo de Dios, y se mezcla con estas costumbres y se mezcla además con los extranjeros. 31:1 de Isaías, dice el Señor: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. ¿Cuántas veces nosotros nos preocupamos, hermanos? Y viene un problema, y viene una angustia, y viene una pena, y viene una dificultad grande en nuestra vida, y no ponemos nuestra esperanza en el Señor, ni lo buscamos a Él en oración, sino que nos preocupamos y buscamos por aquí, por allá, buscar la solución, como sea, de acuerdo a nuestras fuerzas y a lo que tenemos. Ya cuando ya hemos dedicado todo ese tiempo, recién nos acordamos ya del Señor. Ya cuando es lo último, nos acordamos que tenemos un Dios. Y recién ahí acudimos a Él. O a veces ni siquiera acudimos a Él. Y nos enojamos con Él. ¿Qué dice el libro de Jeremías capítulo 7, versículo 23? (7:23). Mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz,
y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo el camino que os mande, para que os vaya bien. ¿Para qué? Para que te vaya bien. No para que te vaya mal, para que te vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Se dan cuenta que hay corazones duros ante la palabra de Dios? Que el Señor, diciéndole a través del profeta Isaías, de Jeremías, hablando al pueblo de Israel, igual miraban hacia atrás. Y decía, su corazón duro. Aún se endurecían más. ¿Se acuerdan de los fariseos? Cuando escuchaban al Señor Jesucristo, ¿cómo se les ponía el pelo a ellos? De punta. Más duro su corazón. Y más querían matar al Señor. En vez de ablandar su corazón ante la palabra de Dios, en vez de humillar su corazón ante la palabra de Dios, ¿qué hicieron ellos? Endurecieron aún más su corazón ante la palabra de Dios. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Exactamente lo mismo, hermanos. Y lo único que quería el Señor es que les fuera bien. Les ponía estos límites para que les fuera bien, para protegerlos, para cuidarlos. Cada consejo de la palabra de Dios, amigo, hermano, es porque Dios te ama y no quiere que te vaya mal. Si tú no conoces a Cristo, si no tienes a Cristo en tu vida, si no conoces la bondad del Señor, si no conoces el amor de Dios, hoy el Señor te lo está ofreciendo. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Porque dice la Biblia que nosotros somos pecadores y ningún pecador puede estar delante de la presencia de Dios. Sin embargo, el Señor mandó a su Hijo unigénito a morir por tus pecados y por los míos. Pero solamente te pide que tú recibas esta palabra, que lo recibas en tu vida, que tengas a Cristo en tu corazón, que sometas tu pecado a la palabra de Dios y te des cuenta que estás mal. Y te des cuenta que eres pecador, que vas por mal camino. El Señor te quiere solamente proteger, te quiere ayudar, te quiere dar una vida nueva, te quiere dar una vida eterna con Dios. No quiere nada malo para tu vida, solamente que lo aceptes en tu corazón. Y para el creyente, hermanos, lo mismo. El Señor no quiere nada para tu vida. No quiere nada malo para ti. Pero muchas veces nosotros somos obstinados y duros y no queremos hacer las cosas a la pinta de Dios. Y no queremos escuchar su voz ni su consejo. Consecuencia, desastre en Israel, desastre en nuestra vida, hermanos. Fuera de mí nada podéis hacer, dice el Señor en el libro de San Juan. Nada podéis hacer, aunque tú te esfuerces en lo máximo. Fuera de ti nada podemos hacer. Hermanos, cuando yo estuve entre los 25 y 27 años, yo estuve lejos de Dios. Yo recibí al Señor a los 19 años. Pero entre los 25 y 27 años quería saber qué es lo que había afuera. Y el Señor me lo permitió. Pero ¿saben? Mi vida estaba totalmente desorientada, no tenía rumbo, no sabía a dónde ir, no tenía seguridad, no tenía certeza de lo que hacía. Todo era a la deriva. No tenía un camino ni un patrón a seguir. Totalmente desorientado, totalmente ido. Y podría haber encontrado la muerte si no es por la misericordia de Dios que Él tuvo conmigo. Porque no significa que tú te vas a salir de los caminos de Dios y te va a pasar lo mismo que a mí, ¿no? Dice el Señor, Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. De mí, gracias a Dios, tuvo misericordia. Y yo se lo agradezco infinitamente. Porque yo pude haber muerto esos 2 años que estuve fuera del Señor.
Y ¿sabes lo que? Al último de mí ya estaba la crema y yo ya lo único que quería era volver al Señor. Miré al cielo y me acordé del hijo pródigo y me tuve que levantar y salir de ese lugar donde estaba en pecado, en el mundo, y salir de ahí y volver al Señor, arrepentido totalmente, y sujetarme a sus estatutos. ¿Qué encontré acá? Una dirección. ¿Qué encontré acá? Paz. ¿Qué encontré acá? Seguridad. Lo que no hay en el mundo, hermanos. Lo que no hay en el mundo. Y el Señor, gracias a Dios, después me puso en un ministerio con los jóvenes, lo cual las cosas que yo vivía afuera me sirvieron para poder enseñar y aconsejar a los jóvenes. Y que yo las tomé por ese lado. Muchos jóvenes lo tomaron, muchos jóvenes no tomaron los consejos. Pero yo traté de enseñar la palabra de Dios y dar un buen consejo en base a la palabra de Dios. Y aprendí, hermanos, aprendí. No es algo que uno lo nace de la noche a la mañana, ni es magia. Yo aprendí a dar consejos en base a la palabra de Dios cuando uno se somete a la palabra de Dios. Y es un proceso de tiempo en el cual uno tiene que aprender. Y tú tienes que aprenderlos también. Aprender a dar consejos en base a la palabra de Dios. Vamos a ver un ejemplo de este desastre de salirse de la palabra de Dios, de sus límites, en el libro de Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13. Dice la palabra de Dios del 7 al 13 para que entendamos el contexto. Aquí está Abraham y Lot. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No es esta toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. ¿Con qué comenzó Lot? El apartarse poco a poco y acercarse al mundo y a una ciudad pecadora como era Sodoma y Gomorra, con la vista, con los ojos. Porque estoy seguro, la Biblia no lo dice, pero estoy seguro que él tiene que haber visto esas ciudades. Porque eran ciudades grandes, Sodoma y Gomorra. Y tiene que haber sabido qué es lo que había ahí. Pero hizo caso omiso. Le gustó la llanura, le gustó lo bonito, lo precioso, lo hermoso, lo grande. Y dijo: no, yo aquí me quedo, Abraham. Tío, aquí yo me quedo. Usted váyase para el otro lado que está más, a lo mejor más árido, más seco, no le gustó. ¿Y qué pasó? Poco a poco le empieza a acercarse con su campamento, con su familia, a la ciudad de Sodoma y Gomorra. No fue algo al tiro inmediato, poco a poco. Hasta el punto que él llegó a la ciudad y vivió en la ciudad y estaba allí cuando el Señor determinó destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra por el pecado que había en esa ciudad. Y por eso al día de hoy, muchos pecados sexuales, a la gente se le dice: tú eres un sodomita. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasaba en ese tiempo. Los pecados sexuales que vemos hoy día no es algo de hoy, es algo que ha pasado toda la vida. Ahora tenemos más información, hay más comunicación, pero siempre ha existido, hermanos. Y en esta ciudad existía. ¿Y qué hizo el Señor? Yo dijo: voy a destruir porque ya llegó hasta mis narices el pecado, ya no lo soporto más. Pero ¿saben qué es lo que uno aprendió de esto? Vamos a ir al resultado que
del apartarse de Dios y acercarse al mundo, hermanos. Acercarse al mundo. Acercarse a lo que se vive en el mundo. Veamos Génesis 19. Versículos del 1 al 38, vamos a ir por partes nomás, ya para hacerlo más rápido. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viendo Lot se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot, y dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos, a la puerta, y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tan maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Hermanos, ¿qué puedo ver aquí? Una pequeña parte. Lot recibe a estos 2 ángeles. Lot recibe a estos 2 varones en la ciudad pecadora de Sodoma y Gomorra, y los mete a su casa. La gente, su pensamiento está tan malo, tan inmundo, que querían conocer a estos varones. Pero conocer en la Biblia significa tener relaciones sexuales, hermano, con esos varones. Eso es lo que querían ellos, relaciones sexuales, y estaban todas en la puerta de toda la ciudad, estaban en la puerta de la casa de Lot. Pero lo que más me llama la atención, hermanos, la actitud de Lot. Lot lo recibe como una costumbre judía, les lava los pies, le da panes sin levadura, porque la levadura representa el pecado, y le da panes sin levadura. Costumbre judía. Pero sin embargo, un poco más adelante, a la misma gente de Sodoma y Gomorra, que no estaban ni ahí con Dios, ni con sus leyes, ni con sus límites, ni con nada, Él les dice: hermanos míos. Hermanos míos. O sea que prácticamente Él se había mimetizado con ellos, hermanos. Un creyente, un justo, ya estaba mimetizado con la gente de Sodoma y Gomorra, que al tal punto que les dice: hermanos míos. ¿Cuántas veces nuestra relación, hermanos, afuera de la iglesia, porque aquí somos súper santos, pero afuera de la iglesia, cómo es nuestra relación? ¿Cómo es nuestro testimonio? La gente nos cree, no nos cree. Ayer yo estaba en la feria y iba pasando, y de repente escucho unos ferianos y le dicen: oye, y este me venía a hablar de la Biblia, y este quería que fuera a la iglesia. Yo no le creí que fuera a la iglesia. Están hablando supuestamente de un creyente, pero que tenía un mal testimonio. Y después, más adelante, voy caminando y otros ferianos le dicen: oye, ¿y este va a la iglesia? Está molestando a otro. Y yo digo: ¿cómo el testimonio de cada uno de nosotros, hermanos, se ha perdido en el mundo? ¿Por qué? Porque nos comportamos con las costumbres del mundo, con las costumbres extranjeras, que el Señor no nos ha enseñado, pero que nosotros sí queremos tener. Y nos mimetizamos y no somos. No hay una diferencia entre un creyente y un incrédulo. Nada. Y Lot estaba ahí metido. Estaba inserto en esa ciudad. Y el Señor, por la misericordia que tuvo con Abraham, sacó a Lot. Y sacó a Lot de ahí. A tal punto estaba Lot. ¿Sabes lo que quería hacer Lot? Oye, tengo mis hijas vírgenes. ¿Hay niñas vírgenes acá? Yo pienso que hay. Jovencitas. Niñas vírgenes. ¿Y saben lo que
¿Qué quería hacer Lot? Sacar a sus hijas vírgenes y entregárselas a estos varones. ¿Para qué? Para que con ellas tuvieran relaciones sexuales. Y todos. Y el padre de familia, jefe de hogar, que tenía que proteger a sus dos hijas, las entrega. Pensando que Dios no podía defender a esos varones, que eran de él. Ya la confianza en el Señor había perdido o se la había olvidado. Y quería entregar a sus hijas a los extranjeros. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros como papá somos capaces de entregar nuestras hijas a jóvenes del mundo? A aquellos que no tienen a Cristo, que tienen otras costumbres, que tienen costumbres del mundo, que tienen la costumbre del manoseo, que tienen la costumbre de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, que tienen costumbres de ir a fiestas, carretes, bailar, pasarlo, reventarlo, drogarse, tomar, hasta reventarse, que tratan mal a garabato a veces a las niñas, y de aquí para abajo, y nosotros como padres creyentes, se las entregamos muy fácilmente. No estamos lejos de esa ciudad, hermanos. No estamos lejos. Cualquiera de nosotros va a caer si traspasamos los límites del Señor y no atendemos al consejo de Dios. Nuestro deber como padres es proteger a nuestros hijos. Y lo primero que hacemos es los entregamos y los ofrecemos al mundo. Estos pueblos paganos tenían la costumbre de ofrecer sus hijos al dios Moloch, al dios Quemos, a Baal, y entregarlos vivos y morían. Y eso no se lo había enseñado el Señor. Dios no quiere la muerte para nadie. Sin embargo, estos metieron toda esa costumbre a los israelitas. Los israelitas, jetones, tomaban todas estas costumbres malas, perversas. Y Lot estaba metido ahí, hermanos. Cuento corto. No solamente termina ahí la decadencia, sino que las hijas de Lot, la mujer de Lot muere. Fuera de los límites de Dios, ¿qué encontramos? La muerte. Lo encontramos en muchos ejemplos de la Biblia. En el creyente puede haber la muerte, si Dios quiere. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Lo vimos en Ruth, lo vemos aquí en Génesis, está en la iglesia primitiva también. Cuando el creyente se sale de la voluntad de Dios. No es chiste, hermanos, salirse de la voluntad de Dios y tomar las cosas del mundo. ¿Le serviremos a Dios así? De ninguna manera, hermano. ¿A quién vamos a salvar así? Nuestro testimonio se pierde. ¿A quién vamos a salvar? No le servimos a nadie, ni para el Señor. Y muchas veces el Señor saca a uno y pone a otro. ¿Podemos encontrar la muerte? Sí. Yo encontré muchos. ¿Podemos encontrar el desastre? Sí. Salirnos de la voluntad de Dios. Hay muchos creyentes hoy en día que están fuera de la voluntad de Dios y que su vida es un desastre. Porque se olvidaron del consejo antiguo de la palabra de Dios y se salieron de los linderos. Tú te puedes salir cuando quieras, pero hay consecuencias. Hay consecuencias de salirse de los linderos y los límites de Dios. Sus dos hijas tienen relación sexual con su papá, con Lot, y de ahí salen dos naciones enemigas de Israel, los moabitas. Y otra más que es los amonitas. Los amonitas y los moabitas, de la mayor y de la menor. Consecuencia,
desastre para Israel también. Hasta el día de hoy esas son naciones que han sido enemigas del pueblo de Israel. Y aparte el pecado enorme de que sus papás hayan tenido relaciones con sus hijas. ¿Y esto no puede pasar en la iglesia? Sí, puede pasar. Pero si aquí se predica la palabra de Dios, ¿cómo va a pasar? Sí, hermanos, puede pasar. Vamos a 1 Corintios capítulo 5. Si nos salimos de la voluntad de Dios, todo puede pasar. Todo. Capítulo 5 de 1 Corintios, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual aún no se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Iglesia Corintios, específica. Iglesia de Corintios, había una persona que tenía relaciones con la mujer de su padre. Y nadie en la iglesia decía nada. Y todos hacían los lesos. Hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido hermano. Hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Y nadie hacía nada. Todos mute, todos se reían. Ja, 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 ja. Todo era normal. Pero sin embargo, había un pecado que ni siquiera entre los gentiles, entre la gente de afuera se nombra, hermano. O sea, ¿puede pasar en la iglesia? Sí. ¿Puede pasar en la iglesia Macul? Puede pasar. Si nos salimos de la voluntad de Dios, hermanos. Pero nosotros no mandamos el corazón. Enseñamos, pero la decisión está en la iglesia, en cada creyente. Yo puedo enseñar esta enseñanza, pero está en mí y en usted, hermanos, en hacerle caso o no hacerle caso. Y el Señor nos está hablando a nosotros. En la iglesia de Corintios había este pecado. 1 Corintios 6, 7 dice: así que de cierto ya hay una falta en vosotros, que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Dónde encontramos los pleitos, las peleas? Oye, ¿qué le poní? Aquí vamos a los combats, tiros, ¿no? ¿Dónde lo encontramos? En el mundo. Pero en la iglesia de Corintios nuevamente lo vemos, que en la iglesia también pasa. ¿Estamos exentos? No. Si nos salimos de los límites de Dios, van a haber peleas, y de hecho han habido peleas. Y muchas. Yo que soy creyente antiguo acá, hay muchas. Y de los que quedan son pocos. 1 Corintios capítulo 7, versículo 10, dice: pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Esto debía estar en el mundo, ¿cierto? El mundo debía estar lleno de separaciones, pero no en la iglesia de Cristo, que habla del matrimonio y que se sustenta en el matrimonio y que es la base de la creación. ¿Pero qué vemos? Iglesia de Corintios, separaciones. Iglesia Macul, ¿pueden haber? Sí. ¿Pueden haber separaciones? Sí. Si yo me puedo separar de mi esposa, sí. Si me salgo de la voluntad de Dios y no le hago caso y me junto con gente extranjera o niñas extranjeras o compañeras de trabajo o cualquier otra cosa, voy a caer. Si me salgo de los límites de Dios, desastre. No solamente caigo yo, sino caen todos. Arrastro a una cantidad de personas, hermanos, de la iglesia de Macul. Primera Corintios 11, 14 al 15. Primera Corintios 11.
La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Oye, pero eso no se usa ahora, po. Yo le dije en el campamento, yo andaba con el pelo más o menos largo. Yo dije, me lo voy a cortar cuando venga, por amor a usted, hermano, y por la palabra de Dios. Ahí estoy, me pasé, pasé los límites, ¿cierto? Pero, hermanos, la naturaleza del hombre y la mujer, Dios las demarca y les pone diferencia. ¿Por qué las demarca? Porque Él es un Dios santo. Y Él creó hombre y mujer. Y aún en ese detalle, que a lo mejor para algunos es un detalle, el pelo corto o el pelo largo, para Dios no es un detalle. Por eso Pablo lo nombra. Dice, la naturaleza misma de nosotros nos dice que una persona con el pelo corto, un varón, usa el pelo corto. Las mujeres usan pelo largo, porque la naturaleza misma lo hace. A ellas les crece más. Yo envidio a mi señora porque mi señora tiene harto pelo y dice que se le cae el pelo. Yo la estoy revisando ahí, tiene caleta de pelo. Entonces yo le decía, podría cambiarme un poco. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la mujer no es quedar pelada como nosotros. Al contrario, ellas tienen harto pelo. La hermana Noemí tiene harto pelo y ella ya es anciana. Y las demás hermanas también. En cambio, hermano Carlos, no, yo tampoco. Porque la naturaleza misma habla de eso. Miren, veamos lo que dice Deuteronomio 22:5. Dice la palabra de Dios, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominaciones a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. Dios estableció principios, límites, demarcaciones, diferencias claras. ¿Para qué? Para que tú no te confundas. ¿Por qué lo hacía Dios con el pueblo de Israel hace muchos años atrás? Porque ya existía el lesbianismo y ya existía el homosexual. Y no quería que la gente de Israel se confundiera. Y les demarcaba, oye, vístete como hombre y tú vístete como mujer. Demárcate. No, es que ya estoy entrando en otro tema. Hermanos, yo estoy predicando la Biblia, y eso es lo que está diciendo. Yo no estoy hablando de otra cosa. Por eso muchos me van a pegar. Y no les va a gustar. Y aquí hay una aclaración más en 1 de Timoteo 2. Ya estamos por terminar, hermanos. Versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Ojo, Pablo fue maestro a nosotros, a los gentiles. O sea, es un ejemplo para nosotros. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Y la piedad, hermanos, si tú ves el capítulo 3, vas a ver lo que es la piedad, y tiene que ver con Cristo. Tiene que ver con Cristo, con el Evangelio, con predicar a Cristo en tu vida. El atavío, hermanos. Yo busqué el diccionario y el decoro, hermanos, no tiene nada que ver con la decoración. El decoro tiene que ver con el honor, el respeto,
el orden, la discreción, lo apropiado. Eso es vestirse o ataviarse con decoro. El pudor. ¿Qué será el pudor, hermanos? ¿Alguien sabe lo que es el pudor? El pudor, hermanos, tiene que ver con la sexualidad, con la intimidad de la sexualidad de uno, con tus miembros más íntimos, que tiene que ver con la vergüenza a mostrar esto. Eso es el pudor, vergüenza a mostrar tus cosas más íntimas. En el caso de las mujeres, sus cosas íntimas, y en el caso de los hombres, lo mismo. Y la modestia es aquella persona libre de orgullo y de pretensión y de vanidad. Y tiene que ver con el dominio propio. Hermanos, hay 3 cosas que deben haber en nuestra vestimenta. El decoro, el pudor y la modestia, según Pablo. ¿Por qué? Porque en su iglesia también lo veían. Y por algo está hablando, y le está hablando a la gente, ¿por qué? Porque venían así, vestidas. Por eso, hermanas y hermanos, ojo con las costumbres de afuera. Por eso yo les decía, a veces uno ve vestimentas que son iguales a las que uno ve afuera. Iguales. En la mujer o en el hombre. Iguales, no hay ninguna diferencia. Pero en nuestra vestimenta, hermanos, como creyentes, tiene que haber diferencia. Lo interno, aquí Pablo está mostrando lo externo a través de lo interno. O sea, muestra tus buenas obras, pero muéstralo a través de tu vestido también. Por eso, hermanos, no es fácil predicar estas cosas, porque muchos no están de acuerdo, porque no es la moda actual. No, estáis locos que yo voy a vestir así. No. Mi esposa, hermano, nunca, yo siempre la miraba eso, que ella siempre cuida su pudor. Y para ella pudor es cubrirse sus cosas más íntimas, que no se le vean. O si anda con algo muy apretado, me dice, oye, Iván, estoy muy apretado acá. Yo le digo, no, dale nomás. No, estoy muy apretado, me dice. No me estáis diciendo la verdad. Hermano, para nuestra esposa o para nuestro esposo, nuestras cosas íntimas, libertad, ¿cierto? Libertad son nuestras, para deleitarnos, para gozarnos, pero para otras personas no. Porque ¿qué vas a provocar tú, mujer, al hermano? ¿Tú sabes lo que puede provocar al hermano? Si el hombre lo que más peca es por lo que pecamos, es por nuestros ojos. Aunque él diga, no, yo con mis ojos no voy a pecar. Con mis ojos, hermano, la entrada del hombre son los ojos. No, es que tú tienes que tener un pensamiento limpio, pero eso ayuda a mantener y conservar la pureza en la iglesia y la santidad. Tiene que haber solamente, yo no te voy a decir qué ropa uses, ni lo que tú tengas que usar, solamente tiene que haber decoro, pudor y modestia. Como dice Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Ahora tienes la libertad de elegir cómo te vistas. Yo solamente enseño lo que dice la palabra de Dios, tanto al hombre como a la mujer. Tiene que haber decoro, pudor y modestia. Bases en nuestra vida, bases en nuestro actuar, bases en nuestro vestir. Eso. No nos mezclemos con el mundo, hermanos. El mundo tiene sus costumbres, tiene su tipo de vestimenta. En la Biblia nosotros podemos ver vestimenta para la viuda, vestimenta para las niñas
vírgenes, solteras, de colores que eran. Tenemos vestimenta de un casamiento, de las bodas. Tenemos vestimenta para los sacerdotes. Inclusive las vestimentas que va a tener la iglesia allá en los cielos. O sea, ¿el Señor le da importancia a la vestimenta? Se lo dejo a su criterio, po. Se los dejo a su criterio. ¿El Señor le dará importancia a la vestimenta? En lo personal yo creo que sí. De marca, de marca, de marca. Tanto en lo interior como en lo exterior es un complemento. Tú no puedes dejar afuera lo exterior para mostrar lo interior. Todo es un complemento en tu vida, en mi vida. Todo es un complemento. Imagínense a alguien con una camisa del diablo acá, ¿cierto? Y predicando a Cristo, ¿cierto? No se puede, pues, hermanos. No hay unión, como dice Pablo, no hay unión entre Cristo y Belial. Por eso, hermanos, cuidado con las costumbres extranjeras que traen desastre. Vamos a terminar un momento de oración.